Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya se nos fue febrero, pero rapidísimo. El 1 de marzo de 1854 es el aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla, redactado en 1854 por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a Santa Anna. La bandera deberá izarse a toda asta. La Revolución de Ayutla. En la segunda mitad del siglo XIX, México vivió una situación difícil. Entre los problemas que debía enfrentar estaba que unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra y algunos caciques regionales impusieran sus intereses sobre el resto de la sociedad. Además, la mayoría de la población no tenía acceso a la educación y se carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. En 1853, después de haber ocupado 10 veces el gobierno, Antonio López de Santana fue convencido por los conservadores de regresar al poder. Antonio López de Santana fue presidente de México en el siglo XIX, un presidente que logró gobernar el país 11 veces, pero que también fue exiliado casi con la misma frecuencia. Santana es considerado como una de las figuras más importantes del México del siglo XIX y del oeste americano, pero no por las razones correctas. Antonio López de Santana poseía una personalidad magnética y cualidades reales de liderazgo, pero su falta de principios, su orgullo y su amor por la gloria y extravagancia militar, junto con el desprecio y la incompetencia en asuntos civiles, llevaron a México a una serie de desastres, dándole una mala reputación y llevándolo a la tragedia. Durante su mandato, varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes lo criticaban, con lo cual limitó la libertad de expresión. Además, clausuró el Congreso, vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos y se apropió de los bienes y recursos de los estados. Pero la disposición que provocó mayor inconformidad fue el decreto por el cual se autonombró Su Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Ante esta situación, algunos integrantes del grupo liberal, encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, se organizaron para quitarle el gobierno del país. En 1854 se proclamó el Plan de Ayutla para derrocar a Su Alteza Serenísima en el actual municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero. En este plan se hacían llamado a desconocer el gobierno y enfrentarlo por medio de las armas. La idea fue apoyada en varias partes del país y así se inició la llamada Revolución de Ayutla. El año siguiente, el movimiento armado triunfó y Santana se vio obligado a salir de México. De acuerdo con el Plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia. Luego se organizaron elecciones e Ignacio Comonfort resultó electo. Con esto se inició el periodo de gobierno liberal. El Plan de Ayutla planteaba entre sus puntos más importantes que se suspendía de la presidencia a don Antonio López de Santana y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan. Que se opusiera al Plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Ahora nos vamos con nuestros problemas matemáticos. Número 1. Para no pagar flete, cada pasajero de un autobús deberá llevar como máximo bultos o maletas por 45 kilogramos en total. Si Erika lleva un equipaje de 54.39 kilogramos, ¿cuánto se pasa del peso permitido? Número 2. Si Froilán pesa 72.28 kilogramos, Luis pesa 62.43 kilogramos, Irán pesa 62.19 kilogramos y Ramón pesa 58.20 kilogramos, podrán viajar juntos en un elevador.
cuya carga máxima es un peso de 320 kilogramos? ¿Cuánto sobra o cuánto falta en relación con el peso máximo? Número 3. Si el 50% de los alumnos de un grupo escolar son mujeres y el grupo tiene 32 alumnos, ¿cuántas mujeres hay en el grupo? Estos 3 ya no se los voy a explicar yo. Recuerden que debemos de ir analizando y utilizando nuestra lógica para poder ir solucionando estos problemas matemáticos. Recuerden poner datos, operación y resultado. Continuamos ahora con la actividad para iniciar el día. Con ayuda de nuestro libro de texto de lecturas vamos a leer la lectura titulada Huellas de Luz en la página 92 y vamos a responder ¿cuál de los 2 poemas te gustó más? Me van a explicar el por qué y quién es el autor. Recuerden que al escribir el por qué debemos de argumentar nuestra respuesta de manera correcta, siempre cuidando también tanto nuestra letra como nuestra ortografía y la lógica al momento de escribir o redactar un texto. A continuación vamos a empezar con español, escribir artículos de divulgación para su difusión. Pero antes de eso vamos a agarrar nuestro cuadernito, nuestro librito de español en la página 112 y 113, la cual es una evaluación del bloque 2 y son temas que ya hemos visto. Recuerden contestarlo de manera correcta y vuélvanlo a leer si es necesario. Ahora sí. El propósito de este nuevo tema es que leas, escribas, organices y publiques artículos de divulgación científica. Para ello, identificarás la estructura, función y características de este tipo de texto. Recuerden ir tomando los apuntes necesarios, ¿sale? Ahora, vamos a ocupar de nuevo nuestro librito de texto. Vamos a abrirlo en la página número 115. Dice, lo que conozco. Los artículos de divulgación científica nos permiten conocer con lenguaje claro y objetivo y directo los resultados de las investigaciones, productos de muchos años de trabajo. Todos los días, investigadores de diferentes partes del mundo hacen importantes descubrimientos y aportaciones que ayudan a conocer más el mundo de la ciencia. ¿Quieres saber cómo está estructurado un artículo de divulgación científica? ¿Has leído alguno? ¿Sobre qué tema? ¿Te resultó interesante la información? ¿Ustedes conocen alguna revista sobre precisamente que contenga este tipo de divulgación científica, estos artículos de divulgación científica? Ahora vamos a contestar en nuestro cuaderno. ¿Qué es un artículo de divulgación científica? ¿Has leído uno? ¿Sobre qué tema era? ¿Te resultó interesante la información? ¿Y conoces la estructura de un artículo de divulgación científica? Ustedes contesten estas preguntitas con lo que saben y con lo que acaban de leer también. Nuestra siguiente actividad, aquí ya les estoy poniendo un cuadrito, artículo de divulgación científica, función y cuáles son sus características. Ahora, están apareciendo en la pantalla 3 diferentes conceptos o 3 diferentes cuadritos. Ustedes los deben de relacionar. En el primero me dice, uno es un fenómeno informativo, utiliza el lenguaje literal, es necesario el uso del lenguaje, forma y vocabulario científico, se refiere a un problema científico, utiliza el lenguaje figurado, es un texto literario, aborda temas literarios, son presentados en revistas científicas. Son síntesis de investigaciones que presentan información acerca de descubrimientos científicos y tecnológicos dirigido al público en general. Y por último, dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. Ustedes van a seleccionar con cuál va y se lo van a escribir enfrentito. Continuemos ahora con ciencias naturales, la propagación del sonido y la audición. El sonido son vibraciones que se crean por medio de algunos objetos o seres vivos. En algunas ocasiones no es posible percibir dicha resonancia. La primera actividad que vamos a realizar va a ser salir a tu patio y colocarte en medio de él y escuchar los sonidos que percibes estando en ese lugar y utilizar el siguiente cuadrito que te voy a mostrar, en el cual debes de dibujar en los espacios los objetos o cosas que realizaban los sonidos que escuchabas. Para esto, recuerda estar tú en silencio y poner mucha atención a todo lo que está a tu alrededor.
vamos a tratar de descubrir o de investigar un poquito cuáles son esos sonidos que escuchaste. Dibújalos bien y descríbelos. Ahora nos vamos a ir a qué efectos producen las interacciones de las cosas. Nuestro primer tema es en la página 105, la propagación del sonido y la audición, que es precisamente lo que estamos viendo durante esta clase. Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos. Podemos escuchar la caída de la lluvia, el canto de algunas aves, el sonido de una campana, de instrumentos musicales y hasta el zumbido de un mosquito. Algunos organismos, como los murciélagos, emiten sonidos que les permiten cazar y alimentarse, y las ballenas se comunican mediante una especie de cantos que se pueden escuchar bajo el agua y a grandes distancias. Seguramente has escuchado la sirena de una ambulancia. ¿De qué depende que la escuches de manera fuerte y clara? Esta preguntita la vamos a contestar en nuestro cuaderno. Al igual que, ¿alguna vez te has preguntado qué es el sonido y cómo se produce? Vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a necesitar un reloj mecánico en el que se escuche el segundero. Recuerden que el segundero es la manecilla más delgada que da más rápido la vuelta en el reloj, y una regla de madera o de plástico de 30 centímetros, de las que todavía tenemos de cuando íbamos a la escuelita, ¿verdad? Me dice que trabajemos en equipo, entonces le vamos a pedir a lo mejor a algún adulto o alguna personita que esté contigo que realicen esa actividad juntos. Van a identificar el sonido del segundero. Después, uno de ustedes colocará el extremo de la regla que marca el 0 cerca de su oreja. El otro compañero pondrá el reloj en el otro extremo. El primero tendrá que escuchar el sonido del segundero. Si no lo escucha, el otro compañero lo acercará un poco, nada más un poco, y lo va acercando poco a poco el reloj a su oído, sin despegarlo de la regla, e irán anotando las distancias hasta que el primero lo pueda oír. Y vamos a completar la tablita que tenemos aquí al ladito. ¿Sale? En relación con los resultados de la tabla van a contestar las siguientes preguntas. Si hubiera empleado una regla de metal, ¿crees que los resultados habrían sido diferentes? ¿Qué permitió que el compañero escuchara el sonido del segundero? Recuerden que aquí vamos a tratar de ser súper honestos y vamos a decir si sí, a los 30 centímetros escuchamos claro, fuerte, claro y débil, distorsionado y débil, o no se escuchó absolutamente nada. Vamos a tratar de ser completamente honestos. Si no se escuchó bien, entonces se pone en donde no lo escuchamos, ¿verdad? Ahora, el sonido se genera cuando se producen vibraciones en algún material, aunque no siempre lo podemos percibir. Entonces nos está diciendo que el sonido en realidad son vibraciones. Cuando un objeto es golpeado, vibra, y los objetos cercanos también, generando ondas que se propagan en el aire y nuestros oídos los perciben como sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos a lo lejos el sonido de un tambor. Una onda es el movimiento periódico del medio en el que se propaga. Dicho medio puede ser gaseoso, líquido o sólido, y existen dos tipos de ondas, las transversales y las longitudinales. Si se fijan, aquí tenemos ondas longitudinales formadas al estirar un resorte. Cuando arrojamos una piedra al agua, se producen ondas transversales, ya que el agua vibra hacia arriba y hacia abajo, y las ondas se desplazan de forma horizontal, que es lo que pasa aquí, o sea, perpendicular a la dirección en que cayó la piedra. Por otro lado, al jugar con un resorte, este y las ondas longitudinales se mueven horizontalmente debido a que el resorte posee zonas cuyas espiras están más juntas, o sea, están en una compresión, y en otras zonas están más separadas, están en una expansión. Los sonidos que escuchamos se deben a este tipo de ondas. Ahora sí, con lo que acabas de leer y con lo que acabamos de subrayar, y ya vimos que es una onda, que es una representación del movimiento periódico del medio en el que se propagan, vamos a escribir la descripción de cuáles son las ondas transversales y cuáles son las longitudinales.
Apóyate en este cuadrito que estás viendo en la pantalla.